Descubre la increíble historia del soldado que transformó el significado de no morir para siempre. Las balas silban por los recuerdos, y en el espejo, Javier ve el reflejo de un hombre quebrado, que una vez fue un joven lleno de sueños. A sus 28 años, cada cicatriz en su piel cuenta una historia, pero hay otras que solo él conoce, aquellas que desgarran el alma. En su pequeño pueblo, el eco del esfuerzo de su madre resuena en su mente, el trabajo honesto es una dignidad. Sin embargo, la dignidad parece más lejana que nunca. Tras enlistarse en el ejército, la vida de Javier dio un giro inesperado. Lo que comenzó como un impulso de valentía se tornó en una trampa de horror. La guerra lo dejó dividido entre el amor por su país y el dolor de su propia existencia. Regresó a casa, pero el hogar que una vez le brindó calidez y consuelo ahora se siente extraño. La mirada preocupada de su madre laceraba su corazón. Cada vez que intentaba acercarse, sentía el peso de su propia incapacidad para ser el hijo que ella había criado. Las noches son largas, y el silencio de su habitación es un constante recordatorio de su lucha interna. ¿Cómo podía enfrentarse a su familia cuando se siente tan incompleto? La incomprensión se transforma en un monstruo que devora su paz. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La lucha no solo estaba en él, sino también en el pueblo, que miraba a Javier como algo intermitente, algo que ya no comprendían. Su regreso era un fiel recordatorio de lo que significa llevar una guerra dentro. La culpa lo consume. ¿Es justo que su familia sufra por sus decisiones? ¿Y si de alguna manera sus cicatrices se convierten en un símbolo de debilidad frente a los demás? Mientras camina por las calles empedradas, los murmullos alcanzan sus oídos. A veces siente el peso de la mentira, de un ser que no logra conectar con quienes ama. Pero mientras se aferra a sus recuerdos, comienza a descubrir la fortaleza que reside en su historia familiar. Doña Rosa, la anciana del pueblo, le habla de su abuelo, un hombre que enfrentó adversidades inimaginables. Estas revelaciones lo iluminan en la oscuridad, pero también intensifican la presión de simbolizar algo más grande. La idea de cargar no solo su dolor, sino el legado de quienes lo precedieron, se siente aplastante, como una presión que le oprime el pecho. Esa noche, mientras se prepara para su exposición de arte, la ansiedad se convierte en un monstruo que se agranda con cada segundo que pasa. Su mente está llena de dudas, cuestionándose si su voz será suficiente para resonar con aquellos que sienten como él. ¿Cómo puede compartir sus cicatrices y, al mismo tiempo, construir un puente hacia la reconciliación? Una tormenta de sentimientos lo asalta, está casi a punto de rendirse, pero el eco de su madre lo empuja a seguir. La exposición podría ser la clave para abrir viejas heridas y finalmente encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, a medida que se acerca el momento, siente que el peso de su historia podría ser más de lo que puede soportar. Con el corazón en la garganta, sabe que esta subida al estrado podría ser su redención o su mayor fracaso. ¿Tendrá la fuerza para enfrentarse a la batalla más complicada de su vida? La tensión crece, y la incertidumbre lo envuelve, dejándole en un punto crítico. La verdad lo llama, pero ¿será capaz de escucharla antes de que sea demasiado tarde? Mientras Javier contempla el lienzo en blanco frente a él, la luz tenue de la sala de exposiciones parece también iluminar su tormento. Las sombras de sus pensamientos le susurran que está a punto de exponer no solo su arte, sino también su alma. Sus manos tiemblan al sostener el pincel, convirtiendo la tinta en una extensión de su desesperación y anhelos. Cada trazo representa su lucha, el dolor de una guerra que continúa en su interior, la esperanza de ser comprendido y la necesidad de sanar. Esa tarde, antes de que los visitantes llegaran, se encontró a sí mismo hablando con el espejo. ¿Qué esperas lograr aquí?, se preguntó, sintiendo una mezcla de arrogancia y vulnerabilidad en la pregunta. La voz reflejada, sin embargo, carecía de respuestas alentadoras. Para Javier, el acto de crear era simultáneamente liberador y aterrador. A través de cada línea, sentía que su historia se entrelazaba con la de quienes pudieran mirarlo con atención, que se encontraran en su dolor y en su búsqueda de identidad.
El momento crucial llegó con la llegada de su madre, su apoyo incondicional, que irrumpió en la sala con una sonrisa que trataba de ocultar la preocupación. Al encontrarse con su mirada, Javier sintió una oleada de calidez, pero también el abrumador deseo de superar las expectativas que ella, quizás sin querer, había depositado sobre él. «Yo creo en ti», susurró ella, y esas palabras lo llenaron de una determinación que había estado enterrada. Sin embargo, un bastidor gris en la esquina le recordaba la presión de la historia que debía compartir. Era su obra más personal, la que contenía la esencia de su sufrimiento y la belleza de su valiente fragilidad. Al presentarla ante la audiencia, Javier sintió que se derrumbaba. El miedo a ser juzgado, a que sus cicatrices se exhibieran como manchas en el lienzo de su vida, lo paralizó. Sin embargo, en ese instante crítico, recordó las historias de su abuelo, su lucha y resiliencia, y como siempre encontró la fortaleza en el recuerdo. Al iniciar su exposición, sus palabras salieron con un temblor. Habló de la guerra y de cómo había afectado su vida, desnudando sus sentimientos más profundos. Su voz resonaba con la sinceridad de quien, tras límites insalvables, busca la conexión humana. Al ver las reacciones de la audiencia, descubrió que muchos llevaban su propio peso. Las cicatrices que ocultaban no eran tan diferentes a las suyas. Se dio cuenta de que sus dolores nunca estaban solos, eran parte de un tapiz de experiencias humanas. Cuando concluyó, el aplauso no solo llenó la sala, también llenó su alma. Por primera vez, sintió que al exponer su verdad había encontrado un propósito, que quizás sus cicatrices no eran símbolos de debilidad, sino de una lucha compartida. Esa voz resonando desde el fondo lo había liberado, empoderándose al escuchar el eco de su propia historia. Sin embargo, al salir de la exposición, se encontró con una figura familiar al final del pasillo, un antiguo compañero de la unidad militar, con una mirada que traía recuerdos que creía enterrados. La tensión de su reencuentro llenó el aire, recordándole las preguntas que había dejado sin respuesta. ¿Qué había pasado con su amigo en el campo de batalla? Y, lo más importante, ¿cómo afectaría este encuentro su reciente camino hacia la sanación? Mientras se acercaba, una sensación de desasosiego lo invadía. La batalla por su paz no había terminado, apenas estaba comenzando. Javier respiró hondo al acercarse a su antiguo compañero, el eco de sus últimos momentos juntos resonando en su mente. El rostro de Gonzalo, aunque marcado por la vida, evocaba un pasado que había intentado olvidar. La mirada penetrante de su amigo, cargada de historias no contadas, lo obligó a confrontar no solo lo que había dejado atrás, sino también lo que aún llevaba dentro. Su primer impulso fue apartarse, pero un acceso de curiosidad y empatía lo detuvo. «¿Gonzalo? ¿Eres tú?» La incredulidad en su voz era un reflejo del abismo que habían cavado entre ellos desde aquella lejana despedida. La guerra había dejado cicatrices profundas en ambos, pero también una conexión que apenas comenzaba a resurgir. «Sí, Javier. He estado, buscando respuestas», el tono de Gonzalo era grave, y las sombras de su propio sufrimiento parecían asomarse tras sus palabras. Javier sintió que el aire se volvía denso, al recordar que cada uno había enfrentado demonios en el campo de batalla. Había elogios por la valentía, pero ambas almas llevaban un peso que apenas podían compartir. «Yo también», respondió Javier, la sinceridad de su exposición anterior todavía pulsando en su interior como una llamada a la vulnerabilidad. Pero ahora el desafío era mayor, como encontrar un camino juntos, empezando por perdonarse a sí mismos. La posibilidad de una conversación abierta lo inquietaba. Se preguntaba si Gonzalo había superado sus propios traumas o si, al igual que él, habían quedado atrapados en el ciclo de dolor. Un silencio incómodo se posó entre ellos, pero Javier decidió dar el primer paso. «¿Por qué no nos tomamos un café? Podría ser el inicio de algo distinto», sugirió. La propuesta dejó a Gonzalo en suspenso, como si la idea de abrirse le resultara abrumadora. Finalmente, un leve asentimiento confirmó que habían tomado la mejor decisión. Mientras caminaban hacia una pequeña cafetería en la esquina, los recuerdos comenzaron a fluir. Conversaciones despreocupadas inevitablemente fueron sustituidas por recuerdos más oscuros, recordándoles la fragilidad de la vida que antes tenían. «¿Recuerdas aquella misión en la que casi nos atraparon?», preguntó Gonzalo, dejando caer el muro de silencio que los había dividido. «Nunca deberíamos haber tomado ese camino». «Sí, pero actuamos por instinto». «Era la única forma de salir», respondió Javier. Aquel intercambio se convirtió en un puente, ambos comprendían que el instinto que los había mantenido vivos en el campo de batalla no siempre funcionaba en la vida civil.
Quizás, pensó Javier, era momento de aplicar esas lecciones en su proceso de sanación. La conversación se transformó, cada palabra iba despojándolos de un peso invisible. Javier se dio cuenta de que compartir su historia no era un acto aislado, al hacerlo con Gonzalo, el poder de su expresión era multiplicado. Conversar sobre sus experiencias les permitía entender que sus luchas individuales eran caminos hacia algo colectivo, un testimonio compartido del sufrimiento y la superación. Pero justo cuando la atmósfera comenzaba a delicadamente sanarse, algo en la expresión de Gonzalo cambió. Su mirada se volvió profunda y distante, como si el remanente de la guerra los reclamara nuevamente. Javier, antes de que llegáramos aquí, había algo más que debía decirte, comenzó su amigo, la tensión en su voz vibraba con la promesa de una revelación. Javier se sintió atrapado entre la esperanza de que esa conversación llevara hacia una forma de redención y el miedo a volver a abrir heridas que creía cerradas. ¿Qué podría traer a la superficie ese secreto? La ansiedad comenzó a invadirlo mientras su mente trataba de adivinar qué más ocultaba Gonzalo. Cuando finalmente le respondió, la verdad podría cambiar no solo su reencuentro, sino todo lo que creía conocer sobre su pasado enemigo. ¿Qué es eso, Gonzalo? La incertidumbre en su voz era palpable, un tamborileo de ansiedad y expectativa en su pecho. La historia apenas comenzaba a tejer su complejidad. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como plomo, mientras la mirada de Javier se entrelazaba con la de Gonzalo. La cafetería, con su suave murmullo y el aroma del café recién hecho, se convertía en el telón de fondo de un momento que definía su reencuentro. Javier sintió una mezcla de impaciencia y temor, cada latido de su corazón resonando en su pecho como un tambor de guerra. Hay cosas que no te conté, cosas de la misión que no se resumían a los peligros que enfrentamos, dijo Gonzalo, su voz temblando. Javier se sintió abrumado por un torrente de preguntas, la más crucial siendo, ¿por qué ahora? La prisa en su respiración revelaba el deseo de saber, pero también una cautela profunda. Lo que pasó después, cambió todo para mí, continuó Gonzalo, su mirada desviándose hacia el vidrio de la ventana, enfocándose en un punto lejano. Javier sintió que, al desviar la vista, su amigo estaba intentando alejarse de un peso que parecía inaguantable. En ese instante, Javier comprendió que cada oración contenía no solo información, sino un mundo de emociones reprimidas que podía desbordarse en cualquier momento. Gonzalo, si hay algo que ha de ser dicho, este es el momento, dijo Javier, consciente de que el tiempo era limitado, y que la oportunidad de sanar aún existía como una luz tenue. La historia latente que Gonzalo albergaba podía ofrecer respuestas a las preguntas que habían atormentado a Javier durante años, su propia incapacidad de avanzar, su lucha por reconciliar el pasado con el presente. Finalmente, Gonzalo se volvió hacia él, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Después de lo que pasó, yo tomé decisiones que nunca debía haber tomado. Decisiones que me arrastraron a un abismo del que aún intento salir, confesó, la sinceridad en sus palabras casi palpable. Cada frase de Gonzalo parecía despojar a Javier de la coraza que había construido a su alrededor. Todos tenemos nuestras batallas, respondió Javier, comprendiendo que el camino de la redención era personal, pero que compartir esas luchas podía hacer que la carga fuera más ligera. La conversación se tornó en un espacio para las verdades, cada palabra pronunciada podía ser un ladrillo que construía un nuevo sendero hacia el perdón. La revelación de Gonzalo comenzó a emerger de las sombras, de decisiones erróneas y caminos torcidos, de la soledad post-batalla y de cómo la culpa había abrazado su existencia. Javier sintió que las visiones de guerra se empineaban con relatos de traiciones internas que desgastaban la esperanza. La guerra no terminaba solo en el campo, sino que se extendía en las almas de los que habían sobrevivido. Gonzalo continuó, cada palabra sirviendo como un pequeño ladrillo en su confesión, no fui el mismo después de la última misión. Cuando volví, todo lo que había aprendido sobre lealtad se torció. La presión de enfrentar mi realidad se volvió insoportable. En cada relato de su amigo, Javier percibía un eco familiar, una resonancia con su propio dolor escondido. La conversación dio paso a una tormenta emocional, y Javier, en su interior, comenzaba a cuestionar su propio camino. Si él ha decidido enfrentar su verdad, ¿por qué no puedo yo con la mía? La interconexión de sus historias se formaba como una red invisible, uniendo sus experiencias en un lazo esencial. Estamos aquí, Gonzalo. No para repetir los errores del pasado. Quizás sea tiempo de dejar ir lo que nos ata, dijo Javier, sus palabras cargadas de determinación y deseo de cambio. La conversación no solo los acercaba, sino que abría una puerta a un futuro que antes parecía inalcanzable.
Justo cuando el momento parecía alcanzar un clímax catártico, algo pasó. Un golpe inesperado en la mesa hizo que ambos se giraran hacia la entrada de la cafetería. La figura que apareció era familiar y perturbadora, el rostro de un viejo conocido, uno que había traído su propia sombra al campo de batalla. La mirada de Javier se endureció mientras un escalofrío recorría su espalda. ¿Sería esta la verdadera prueba de su crecimiento? ¿Estaban listos para afrontar juntos lo que venga? El viento del cambio soplaba de nuevo. Javier sintió que el aire se volvía denso, como si la cafetería se comprimiera a su alrededor. La presencia de aquel viejo conocido desencadenó una avalancha de recuerdos difíciles de manejar. ¿Cómo podría haber perdido el rumbo de su vida en medio de una guerra que parecía no tener fin? Su mente se centró en el rostro que ahora había irrumpido en su espacio buscando respuestas. No era solo un viejo amigo, era un espejo de sus propias decisiones y errores. Gonzalo, tenemos que salir de aquí, dijo, intentando mantener al miedo a raya en su voz. La determinación comenzó a crecer en su interior. La conversación había despertado en él un sentido renovado de valentía y responsabilidad. La idea de dejarse dominar por el pasado era inaceptable. A medida que ambos se levantaban lentamente, Javier reflexionó sobre lo que significaba realmente enfrentar su verdad. Había mantenido escondidas sus frustraciones, sus miedos, y su incapacidad de avanzar, pero vivir en esa sombra, temeroso de romper el silencio, sería un error mayor. Abrazar la vulnerabilidad podía ser la única vía hacia la verdadera libertad. Mira, no podemos dejar que nuestros pasados nos dicten quiénes somos, dijo Javier, buscando conectar nuevamente con Gonzalo. Las palabras brotaron con fuerza renovada, como si estuviera descubriendo una parte olvidada de sí mismo. El camino hacia adelante dependía de su habilidad para confrontar lo que había estado oculto tanto tiempo. Si estamos aquí, en este lugar, es porque hemos sobrevivido. No podemos dejarnos arrastrar por lo que fue. Gonzalo asintió, otorgando un pequeño destello de esperanza en sus ojos. Javier observó el cambio en su amigo y sintió que, de alguna manera, ambos se sentían impulsados hacia una nueva misión, enfrentar sus demonios y convertir su dolor en fuerza. Al salir de la cafetería, el aire frío golpeó sus rostros, despertándolos aún más. El paisaje urbano cambió su ambiente, la vida a su alrededor parecía vivir con una intensidad que solían perder de vista. Para Javier, cada paso se sentía como un acto de rebeldía contra una versión más débil de sí mismo. Sabía que había decisiones difíciles por venir, la verdad sobre lo que vivieron podía ser escalofriante, pero tenía que ser mencionada. ¿Y ahora qué? ¿Volvemos a cerrar los capítulos que dejamos abiertos?, preguntó Gonzalo con una voz tensa. Me gustaría pensar que estamos abriendo un nuevo libro, uno donde no tenemos que cargar el peso de lo que hicimos. Tal vez este sea el momento de decidir escribir nuestra propia historia, respondió Javier, la convicción vibrando en sus palabras. La sinceridad podía ser un arma poderosa, al compartir vulnerabilidades, no solo liberaban el peso de sus propias experiencias, sino que también les daban la oportunidad de reescribir su narrativa. Mientras caminaban, Javier comenzó a pensar en cómo había descifrado su vida. En lugar de dejarse vencer por las circunstancias, el proceso de autodescubrimiento se había vuelto un objetivo. Descubrir quién era y qué vendría a continuación se tornaba indispensable. Había un propósito en cada paso que estaban dando, uno que iba más allá del pasado y que podría, incluso, ofrecer la posibilidad de sanación. De repente, un sonido familiar hizo que Javier se detuviera en seco. Provenía de una motocicleta que se acercaba rápidamente. Su corazón se aceleró, la figura que estaba al volante era la última persona que quería ver. La visión del regreso de su antiguo compañero del campo de batalla lo dejó en estado de alerta, sintiendo la presión de un interminable dilema moral. ¿Era momento de enfrentar a ese pasado que lo atormentaba o de retomar el camino hacia su transformación personal? A medida que la moto se acercaba, Javier tomó una profunda respiración. Lo que sucediera a continuación sería una prueba de todo lo que había aprendido sobre él mismo y sobre el valor de enfrentarse a sus propios miedos. La historia de su vida estaba en juego, y ahora dependía de su decisión. El viento. Tal cambio lo había traído de vuelta, pero, ¿cuánto estaría dispuesto a arriesgar por su propia redención? Javier mantuvo los ojos fijos en la figura que emergía de la bruma de la tarde, la motocicleta resonando en sus oídos como un eco de sus días en el campo de batalla. La ansiedad se apoderó de él, un torrente de emociones contenidas que pedían a gritos ser liberadas. La imagen de su antiguo compañero, con quien compartió demasiados momentos críticos, lo dejó sin aliento.
Ahora, ese mismo rostro que le había traído tan buenos recuerdos también era un recordatorio del dolor y la culpa que lo perseguían. Javier, la voz grave de su compañero resonó como un tambor en su pecho. No te rías de huir, necesitamos hablar. La decisión de enfrentarlo se convirtió en una tormenta interna. Era cierto que había aprendido a mirar el pasado a la cara, pero eso no implicaba que estuviera listo para enfrentar a quien lo había traído a ese lugar en primer lugar. ¿Sobre qué queremos hablar, exactamente?, contestó Javier, un desafío en su tono. Al finalizar la pregunta, sintió que su voz temblaba en una exhibición involuntaria de vulnerabilidad. La guerra, las decisiones que tomamos, Gonzalo respondió, dando un paso más cerca. No podemos seguir huyendo. Tengo cosas que aclararle, y creo que tú también. Era evidente la tensión en el aire. Durante años, Javier había alimentado su silencio, escondiendo la culpa y la ira con la esperanza de que desaparecieran. Ahora, al enfrentarse a Gonzalo, se dio cuenta de que dicha estrategia solo había creado una muralla más alta entre él y la vida que quería construir. Esa muralla necesitaba ser demolida. Mientras la conversación se desarrollaba, Javier recordó las promesas que había hecho a sí mismo esa mañana. Trazar el camino hacia su sanación era una tarea delicada y repleta de peligros, pero no podía permitir que el miedo a la confrontación lo detuviera. Lo que hicimos en el pasado nos moldeó, pero no debería definir quiénes somos en el presente, afirmó, intentando sonar más seguro de lo que realmente sentía. Su voz tenía una firmeza que aún le sorprendía. Cada palabra caída de sus labios era un ladrillo que caía en la construcción de la nueva narrativa que deseaba contar. Gonzalo lo observó intensamente, como si pudiera ver más allá de las simples palabras. Lo entiendo, pero aún así, no podemos olvidar. La carga siempre estará con nosotros. Esa afirmación resonó en Javier. Era válida. ¿Podría realmente dejar atrás los fantasmas del pasado? Un profundo resoplido de desafío brotó de su ser mientras se preguntaba si se estaba enfrentando a la verdad o a la negación. En el fondo sabía que confrontar la verdad era el único camino hacia la aceptación. ¿Y qué sugieres, entonces? Javier inquirió, su determinación refinándose como la llama que despierta en una tormenta. Gritar, respondió Gonzalo con un matiz de sorna, pero su mirada era seria. Exponer lo que llevamos dentro. Solo así dejaremos de correr y enfrentaremos nuestras historias. A medida que la tarde se transformaba en noche, Javier sentía que cada segundo era una llamada a la acción. Gritar no era solo un grito en el vacío, era la primera fase del proceso de liberar el peso que ambos habían llevado durante tanto tiempo. Patéticos si se quedaban atados a la culpa. Heroicos si encontraban el coraje para transformar ese dolor en poder. Salgamos al campo, sugirió Javier. Allí, donde todo empezó. Allí, cada grito resonará en el momento en que nuestras verdades se eleven sobre nuestras almas. Gonzalo lo miró, reconociendo la resolutiva energía que fluyó entre ellos. Había un aire de posibilidad, un camino no solo para ellos, sino para rechazar la inmovilidad del pasado. Mientras se dirigían hacia ese espacio que los había visto caer, Javier sintió un nudo deshacerse dentro de su pecho. Quizás, solo quizás, el verdadero viaje hacia la redención era empezar a gritar juntos. Sin embargo, la incertidumbre de lo que descubrirían profundamente los esperaría como un monstruo a la vuelta de la esquina. La noche se convirtió en su telón de fondo, y en cada paso que daban, la pregunta seguía resonando en su mente, ¿podrían realmente liberarse de las sombras de sus decisiones? Con cada grito que se preparaban a liberar, una nueva historia comenzaba a tomar forma, pero, ¿acaso tendrían la fortaleza para enfrentarla? El campo se extendía ante ellos, una inmensidad oscura iluminada por destellos de luna, y Javier sintió como la inmensidad del paisaje contrastaba con la pequeña carga que llevaba en su corazón. Cada paso que daban acerca a la liberación, y aunque su mente estaba llena de preguntas, su cuerpo respondía a su creciente determinación. No estaban simplemente enfrentando recuerdos, estaban desafiando un pasado que les había robado demasiado. Mientras caminaban, el silencio de la noche se volvió denso, asfixiante casi. Javier intentó despejar su mente, enfocándose en su respiración. La sensación de ser observado, no solo por Gonzalo, sino por el peso de sus decisiones, lo llenaba de incomodidad. Tenía miedo de lo que compartir podría revelar, pero a medida que se adentraban en el campo, la urgencia empezó a eclipsar sus dudas. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, preguntó Gonzalo, rompiendo el silencio y anclando a Javier en el ahora. Lo estoy,
respondió Javier, su propia voz resonando con una mezcla de firmeza y ansiedad. Lo que el pasado nos hizo no puede ser lo que somos ahora. Necesito gritar, necesito que lo que pase aquí hoy marque el inicio de algo diferente. Gonzalo asintió, su expresión reflejaba comprensión, pero también una sombra de duda. Javier podía ver su lucha interna, él también estaba atrapado en la misma red de recuerdos atados a decisiones que nunca podría cambiar. Sin embargo, también había una chispa de esperanza, un destello de posibilidad en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, ambos podrían encontrar una vía de escape. Al llegar a una pequeña ladera, Javier se detuvo, el corazón palpitando violentamente en su pecho. Enfrente de él, el espacio parecía vasto, como si la tierra misma estuviera lista para recibir sus gritos. Se sabía vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, sintiéndose expuesto al mismo tiempo que un corazón abierto. Aquí es, dijo, sentando el escenario para lo que estaba por venir. Gonzalo lo miró, cada fragmento de su ser reflejaba la misma desconfianza y resolución que sentía Javier. En un impulso, Javier decidió dar el primer paso, tomar la delantera en esta clamorosa liberación. Vamos a decirlo. Vamos a compartir lo que nos duele, lo que nos ha mantenido en la sombra todos estos años. ¿Y si no hay liberación?, preguntó Gonzalo, sus palabras levemente temerosas. Entonces, al menos habremos dejado de cargarlo en silencio, afirmó Javier. No estaba seguro del resultado, pero eso no podía ser un impedimento. Ambos habían lidiado con el monstruo de su pasado lo suficiente. Había llegado el momento de enfrentarlo. Voy primero, dijo Gonzalo, adelantándose un paso, su voz temblando aunque decidida. Recuerdo la noche cuando Javier escuchó cada palabra con absortas intenciones, entendiendo que este proceso de verbalizar su dolor era la primera vez que ambos se atrevían a ir tan lejos. Mientras Gonzalo comenzaba a compartir, Javier sintió una mezcla de empatía y miedo. Este era un terreno ignoto, donde la vulnerabilidad se transformaba en fuerza. La historia que emergía de las palabras de su compañero resonaba con ecos de su propia experiencia. En ese momento, Javier se percató de que ambas historias estaban entrelazadas y que al enfrentarse a su verdad, también estaban desafiando ese monstruo invisible que los había mantenido cautivos. Cuando finalmente fue su turno, Javier se dio cuenta de que las palabras se acumulaban en su garganta, como un grito atrapado. Todo lo que había guardado se convertiría en su liberación, pero si el miedo lo controlaba, toda su lucha sería en vano. La decisión de hablar se volvía una batalla en sí misma. Lo haré, se prometió, enfrentándose a la voz interior que lo instaba a callar. Al abrir la boca, una tempestad de emociones lo inundó. Mientras comenzaba su relato, todo lo que había temido se desvanecía en el aire nocturno. Cada palabra era un hechizo que lo liberaba de cadenas invisibles. Javier sabía que la verdadera prueba aún no había llegado, y que sus gritos, sus verdades, tendrían un eco que resonaría más allá del campo, un eco que quizás, finalmente, les permitiera renacer. Pero, ¿realmente tendrían el poder para transformar esa liberación en sanación? La noche aún tenía sus secretos, y a medida que sus voces se entrelazaban en el aire, Javier se preguntaba cuál sería el próximo paso en este camino incierto. Las palabras salían de Javier como un torrente, pero aún así no alcanzaban a representar la profundidad de su carga. Se enfocó en la luna brillante, como una meta iluminada que lo guiaba a una verdad que había evadido por años. Su relato se entrelazaba con recuerdos desgarradores, pero también comenzaba a tomar forma esa chispa de libertad que tanto anhelaba. Se sentía expuesto, pero no desprotegido, había una fortaleza en el acto de compartir, en transformar el dolor en voz. Cuando terminó, el silencio que siguió no fue incómodo, fue un campo fértil que les dio espacio para procesar lo que acababan de liberar. Las palabras de Gonzalo, sus propias verdades compartidas, resonaban en su interior. La sensación de carga aligerándose era palpable. Miró a su compañero, buscando una señal, y encontró en sus ojos eso que necesitaba, la aceptación de lo humano, de la lucha y la superación. Eso fue liberador, dijo Gonzalo, arrastrando las palabras como si estuvieran impregnadas de un peso inusitado. ¿Lo sientes? Javier asintió con la cabeza. Lo que hemos hecho hoy es un pequeño paso, pero es solo el inicio. No podemos quedarnos aquí. Hay más que enfrentar, más que descubrir de nosotros mismos. Gonzalo sonrió, un destello de confianza iluminando su rostro cansado. Sí, pero ahora sabemos cómo hacerlo. Compartimos nuestro dolor, ahora debemos aprender a vivir con la libertad que hemos empezado a construir.
La conversación se convirtió en un diálogo sincero sobre lo que les esperaba. Hablaron sobre sus sueños y aspiraciones, sobre las trayectorias que habían tomado antes de quedar atrapados en esa niebla de dolor. Cada palabra fortalecía su conexión. Era como si la noche, en su obscuridad, les hubiese regalado una avenida de oportunidades. Mientras la luna seguía brillando, Javier se dio cuenta de que no solo estaban compartiendo historias, estaban reescribiendo sus narrativas personales. Esa noche, el campo no era solo un territorio común, era un lienzo donde podían trazar su futuro, uno que no se basaba en el sufrimiento pasado. Sin embargo, no todas las sombras se habían desvanecido. Javier sintió como un resquicio de inseguridad se colaba de nuevo en su mente. ¿Y si después de esto, todavía no somos suficientes? ¿Y si la liberación no es más que un espejismo? Gonzalo, que había captado el cambio súbito en su compañero, le miró fijamente. La verdadera fuerza no está en no tener miedos, sino en aprender a vivir con ellos. Cada paso hacia adelante va a estar plagado de dudas, pero eso no invalida nuestras decisiones. Las palabras de su amigo resonaron dentro de él, ofreciendo un consuelo inesperado. Tal vez no se trataba de encontrar respuestas inmediatas, sino de ser valiente al avanzar a pesar de las incertidumbres. Javier pensó en cómo había temido el final de su proceso de sanación. Lo que había creído que era su destino se transformaba, ahora, en su camino hacia el autoconocimiento. A medida que el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, un nuevo sentido de determinación se apoderó de Javier. Se preguntó si podría ser el arquitecto de su propia vida, desenredando los hilos en lugar de simplemente aguardar lo inevitable. Había tanto que aprender, tanto que explorar. No tengo todas las respuestas, reflexionó Javier. Pero estoy dispuesto a hacer el trabajo. Quiero descubrir quién soy en este nuevo capítulo. Javier miró una vez más a Gonzalo. ¿Estás conmigo? La pregunta es, ¿estás preparado para enfrentar lo que viene?, preguntó Gonzalo, con una mirada que irradiaba tanto desafío como apoyo. Voy a estarlo, respondió Javier, sintiendo cómo la expectativa crecía dentro de él. El ruido del amanecer rompió el silencio, llenándolos de un nuevo propósito. Mientras comenzaban a caminar, un leve viento sopló detrás de ellos, llevándose con él los ecos de su pasado, dejando a su paso la promesa de oportunidades por conquistar. Pero mientras se aventuraban hacia lo desconocido, un pequeño destello de amenaza apareció en el horizonte, algo que desafiaba el inicio de su nueva vida. Javier no podía prever el desafío que enfrentaría, pero una cosa era clara, no se rendiría sin luchar. ¿Qué nuevos demonios acecharían su camino hacia la sanación y el descubrimiento? La respuesta les aguardaba en el horizonte, en la forma de una sombra que se acercaba lentamente. El resplandor del sol despertaba el campo donde Javier y Gonzalo habían compartido sus secretos la noche anterior. Sin embargo, la claridad del día no disipaba la incertidumbre que ardía en el pecho de Javier. Mientras caminaban hacia la incertidumbre, su mente giraba en torno a la idea de que lo peor aún podía estar por llegar. La sombra que acechaba se asemejaba a un recordatorio de su historia, de las decisiones que había tomado y de las que debía enfrentar. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Javier, tratando de enmarcar su incertidumbre en algo procesable. La pregunta resonó en el aire fresco, pero Gonzalo no se apresuró a responder. El silencio se convirtió en una pausa reflexiva que Javier aprovechó para explorar sus propias motivaciones. Detenerse en el presente, aceptar que el futuro estaba lleno de potencial, era una batalla en sí misma. Gonzalo finalmente rompió el silencio. Debemos identificar nuestras heridas, aquellas que aún arrastramos. Solo así podremos curarlas. Javier asintió, sintiendo que las palabras de su compañero llevaban un peso inmenso. Había algo contradictorio en esto. Por un lado, enfrentarse a lo que aún dolía era aterrador, por otro, era necesario para seguir avanzando. Se detuvieron en un claro. El aire estaba impregnado de fragancia de tierra mojada y flores silvestres, un recordatorio contundente de que la vida persistía entre el dolor. Javier se sentó en el suelo, sus pensamientos regresaban a los desafíos que había enfrentado y a aquellos que aún venían. Pensó en su trabajo, en la transformación que esta nueva perspectiva exigía de él. La diferencia entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba ser se tornaba cada vez más evidente. En el fondo, ¿qué es lo que realmente quiero?, pensó, cuestionando cada elección vivida hasta ahora. Javier se dio cuenta de que su deseo más profundo era ser auténtico, despojarse de las expectativas que lo habían mantenido cautivo. Este descubrimiento era tanto liberador como aterrador.
Creo que hay una parte de mí que tiene miedo de ser visto realmente, dijo sin premeditarlo. Las palabras fluyeron como un río abierto, dejando atrás las orillas de la contención. Siempre he tenido la sensación de que debo encajar, de que mis sueños son demasiado grandes o incluso absurdos. Gonzalo lo miró fijamente, entendiendo la lucha interna que Javier había compartido. El miedo es un compañero constante, Javier. Pero aferrarte a la autenticidad puede liberarte de las cadenas que tú mismo has creado. Cada uno de nuestros pasos importa. Las palabras de Gonzalo fueron como una chispa que encendió una llama de motivación en Javier. Entendió que su lucha no era solo contra las sombras de su pasado, sino también contra su tendencia a sabotearse. Esa batalla interna revelaba lo que realmente significaba ser vulnerable y valiente al mismo tiempo. La introspección comenzó a ocupar un lugar primordial en su proceso de sanación. Tal vez la auténtica transformación no esté en eliminar el dolor, sino en integrarlo, murmuró, como si cada frase fuera una promesa a sí mismo. Con cada tendencia autocrítica que enfrentaba, empezaba a dibujar una versión renovada de sí mismo. Sin embargo, la sombra en el horizonte seguía presente en su mente. ¿Y si lo que encuentro en mi viaje es algo que no puedo manejar?, se cuestionó, la duda empezando a asomar su rostro nuevamente. Lo abordaré cuando llegue ese momento, decidió. Comprometido a avanzar, se levantó, sintiéndose un poco más ligero. Mientras avanzaban con pasos firmes, un eco de la voz de Gonzalo cayó todas las advertencias que su mente le susurraba. Recuerda que estar listo no significa no tener miedo. Estar listo es elegir enfrentarlo. Las sombras pudieron acercarse, pero Javier entendió que no estaba solo. Nunca lo había estado. Sin embargo, mientras continuaban su camino, Javier se detuvo abruptamente. A lo lejos, un estruendo rompió el silencio de la mañana. Aquella no era una sombra amistosa, un grupo de figuras desconocidas se dirigía hacia ellos. Empacó su miedo y su determinación en un solo suspiro. Ahora era el momento de enfrentar lo que venía. ¿Estaba preparado para descubrir lo que aquellas figuras significaban en su nuevo camino hacia la autotransformación? La respuesta estaba a punto de revelarse. Javier respiró hondo, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo al ver el grupo que se acercaba. Cada paso de aquellos desconocidos resonaba como un tambor en su pecho. Eran sombras que se volvían cada vez más claras, y mientras se acercaban, Javier sintió que las decisiones del pasado habían culminado en este instante. El líder del grupo se adelantó, su mirada dura y constante. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, su tono desafiando cualquier intento de diálogo. Mientras Javier intercambiaba miradas con Gonzalo, una sensación de determinación creció dentro de él. Este era un momento decisivo en su camino hacia la sanación, y esta confrontación podría ser el último paso para liberarse de los fantasmas del pasado. No hemos venido a pelear, respondió Javier con firmeza, sintiendo que había logrado encontrar su voz, aquella que había estado enterrada por tanto tiempo. Solo buscamos la verdad y sanar nuestras heridas. Las palabras, aunque simples, se sintieron poderosas. La tensión en el aire cambió, el grupo de desconocidos dudó al escuchar la sinceridad en la voz de Javier. Gonzalo, al ver el cambio, decidió unirse a su lado. Estamos aquí para enfrentarnos a nuestra historia. Todos hemos perdido algo en la guerra, y todos llevamos cicatrices, dijo con convicción, haciendo eco de la lucha que Javier había compartido. El líder del grupo frunció el ceño, pero algo en su postura insinuaba que escuchaba. Javier sintió la urgencia de continuar. La guerra no termina cuando regresamos a casa. Nos llevamos un pedazo de ella con nosotros. Pero hoy, elige llegar a un entendimiento, a una nueva realidad, no a una guerra más. Ese momento marcó un punto de inflexión. Su declaración resonó en el grupo, un recordatorio de que ellos también eran parte de una narrativa más grande, atrapada en el ciclo de dolor y pérdida. Se miraron entre sí, como si comenzaran a ver reflejos de sus propias luchas en el otro. Apuntando a un terreno común, Javier y Gonzalo habían abierto un canal donde el diálogo podía prevalecer sobre la confrontación. El líder, en un giro inesperado, comenzó a hablar. Quizás estamos más conectados de lo que pensábamos. Todos llevamos nuestras propias batallas internas. Pero aún es difícil dejar de lado el pasado. Javier lo escuchó con atención, entendiendo que cada persona en el grupo también podía haberse sentido como él, perdido en un mundo que insistía en no cambiar. No estoy aquí para borrar lo que hicimos, pero sí para entenderlo, dijo Javier, su voz más cálida ahora, buscando conectar en lugar de dividir.
Las cicatrices cuentan historias, y tal vez hoy, podamos compartir las nuestras. El silencio cayó entre ellos como un puente que invitaba a la aceptación y a la paz. Algo extraordinario estaba surgiendo, una conexión auténtica sin las prisas del pasado. Javier sintió como su corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de esperanza. Fue entonces cuando el líder del grupo asintió lentamente, sus facciones comenzando a suavizarse. Quizás este sea un nuevo comienzo, admitió. Con un sincero brillo en los ojos, hizo un gesto hacia sus compañeros. Hablemos. Con esas palabras, el aire no solo se despejó, sino que se llenó de posibilidades. Javier se dio cuenta de que, al enfrentar su verdad, había encontrado el valor no solo para liberarse a sí mismo, sino también para ofrecer esta oportunidad a los demás. Los ecos de sus conversaciones anteriores vibraban en la atmósfera, recordándoles que la lucha por la autenticidad y la liberación no era solo personal, sino un camino compartido. El grupo se sentó en círculo, creando un ambiente de confianza. Las historias comenzaron a fluir y con cada palabra se dibujaba un nuevo horizonte. Javier se sintió agradecido, no solo por la transformación personal que había logrado, sino por haber visto cómo sus cicatrices se volvieron puentes en lugar de muros. Cuando el sol finalmente brilló sobre ellos, se sintió como el primer día de un nuevo comienzo. Javier y Gonzalo no solo habían abierto la puerta a su propia sanación, sino que también habían invitado a otros a hacerlo. La carga de los secretos y las sombras que una vez los habían atormentado empezaba a desvanecerse por la luz de la comprensión. Javier sintió una profunda satisfacción al darse cuenta de que esa reunión, esa conversación, era la culminación de su viaje hacia la autenticidad. No solo había confrontado su dolor, sino que también lo había abrazado junto a los demás. En un mundo que a menudo los había aislado, habían encontrado una familia en la vulnerabilidad y el coraje compartido. Mientras se levantaban para despedirse, Javier sonrió, un gesto lleno de gratitud. Sabía que el viaje no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Había madurado en su comprensión de lo que significaba no solo vivir, sino también sobrevivir en la medida más pura. El regreso a casa sería diferente. Llevaba consigo la realización de que no estaba solo y que, al enfrentar su verdad, había dado un paso hacia la verdadera libertad. Mientras caminaba junto a Gonzalo, hacia un futuro aún desconocido, supo que cada día sería una página en blanco, lista para ser escrita de nuevo. El verdadero triunfo había sido lograr la conexión, la valentía de ser auténtico en un mundo que requería tropas de guerra. Había ganado no solo una batalla, sino una serie de victorias que resonarían a lo largo de su vida. La vida, al final, era una historia que solo él podía contar, y ahora estaba preparado para escribirla. Recuerda, si apreciaste esta transformación y quieres que más historias como esta sean contadas, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias.